bendiga, que Dios esté con ustedes y, y podamos disfrutar de la clase de hoy día, porque yo por lo menos lo disfruto y espero que sea así para todos y que aprendamos, que entendamos lo que estamos estudiando. Y siempre yo estoy abierto, ¿ah? Si ustedes en algún momento en la iglesia me quieren preguntar algo, acérquense y pregúntenme. Si sé la respuesta, se la puedo contestar. Si no sé, obviamente te voy a contestar que no, porque yo no lo sé todo acerca de Apocalipsis, ni pretendo que sea así. Yo tengo que estudiar, seguir estudiando para poder hacer estas clases, ¿cierto? Así que Dios nos bendiga en compartir la palabra de Dios. No sé, ¿tienes la presentación, Mauricita? Ahí va. Como siempre, tratamos de tener una presentación para hacerlo un poquito más didáctico. Allí vamos a poner la presentación. Segunda parte. Claro, Segunda parte de la última clase. claro. Aquí vamos a hacer una pequeña reflexión que nosotros, como hemos compartido las veces anteriores, siempre cada parte de Apocalipsis tiene una parte de una visión celestial y después una parte una visión terrenal. La primera vez que sucedió esto fue en Apocalipsis capítulo 1, que la visión celestial mostraba a Cristo entre los candelabros de oro en el cielo, y la visión terrenal eran las 7 iglesias. Ahora estamos en la segunda parte. La visión celestial es el capítulo 4 y 5. La semana pasada vimos el capítulo 4, y digamos acá el capítulo 5. Y la visión terrenal que corresponde a esta parte es los 7 sellos, que los vamos a ver a partir del capítulo 6. Capítulo 6, capítulo 7, ¿no es cierto? Incluso un poquito del 8 están los 7 sellos. Pero hoy día nos toca ver esta segunda parte de esta visión celestial de los capítulos 4 y 5, concentrándonos en el capítulo 5. ¿Ya? Así que le voy a pedir a Morín si puede leer el capítulo 5 completo, los 14 versículos que corresponden al capítulo 5. Listo, vamos a leer. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, El repaso debería durar. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí Amén. está. Ahora sí, ¿puedes mostrar nuevamente la presentación, Mauricita?
para que empecemos ya con el análisis del texto. Ahí, eso pone la segunda lámina, pasa esa. Bueno, aquí vemos una ilustración aproximada, ¿no es cierto?, de la visión del capítulo 4 y el capítulo 5. En realidad, en el capítulo 4, nosotros podemos hacer una comparación, voy a hacer una metáfora, una comparación, ¿no es cierto?, para que se pueda entender qué significa el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 es una ceremonia previa, es la preparación de una ceremonia. O sea, es toda la parte previa a una ceremonia especial. ¿A qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar a la toma de posesión presidencial de nuestro país, cuando un presidente electo toma el mando. ¿Ah? Eso en Chile se hace cada 4 años, el 11 de marzo. El 11 de marzo, cada 4 años, toma posesión del cargo un nuevo presidente de nuestro país, de nuestra república. ¿Ah? Vamos a asimilarlo a eso. ¿Por qué? Porque el presidente electo ya ha triunfado en las elecciones por los votos, ¿no es cierto? Ha sido elegido, ¿no es cierto? Ya es electo, pero todavía le falta tomar posesión del cargo, ¿cierto? Y eso lo hace, como decimos acá en Chile, cada 4 años, el 11 de marzo. Pero antes de que el presidente aparezca en la ceremonia para recibir la banda presidencial y todo lo que nosotros sabemos, hemos visto alguna vez, primero llegan los invitados. O sea, antes que eso incluso hay personas que ordenan la sala, que la limpian, ¿no es cierto?, que ponen la silla, decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Después van llegando los invitados, van llegando los representantes de otros países, los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Los ministros que han sido elegidos por el nuevo presidente, los ministros salientes, llega el presidente que va a salir, ¿no es cierto?, que va a salir del cargo, que va a dejar el cargo, etcétera. Se prepara la ceremonia. Eso es el capítulo 4. El capítulo 4 es la preparación de una ceremonia, es la antesala de una ceremonia muy especial que se va a registrar en el capítulo 5. Entonces, después que sucede en la asunción presidencial de nuestro país, aparece el presidente electo sin la banda todavía, ¿no es cierto? Se hace toda la ceremonia, se le coloca la banda y después da un discurso, ¿no es cierto? Sale y ya es el nuevo presidente tomando posesión del cargo, ¿ya? Esa es la idea. Ese es el símil. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 5? Lo vamos a decir directamente ahora, pero después lo vamos a analizar. El capítulo 5 es la ceremonia de entronización de Cristo. O sea, es cuando Cristo vuelve a tomar posesión de su trono, es entronizado y es también ordenado como rey y también como sumo sacerdote. ¿Ah? Esa es la ceremonia que se registra en el capítulo 5, de la cual el capítulo 4 es la antesala, la preparación. Y ahora, ¿dónde ocurre esta ceremonia? Esta ceremonia ocurre en el lugar santo del santuario celestial. Eso lo analizamos en las clases anteriores, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero ocurre en el lugar santo del santuario celestial, allá en el cielo. Ahí es donde se ejecuta esta ceremonia. En el capítulo 4 aparecen algunos personajes. ¿Quiénes son los personajes? Hay un trono que está en el centro, que es el centro de la escena, es el trono donde está sentado Dios el Padre. Ahí se describe a Dios el Padre, eso lo analizamos la semana pasada, él está en el centro de la escena. Después se nos dice que alrededor del trono, ¿no es cierto?, están 4 seres vivientes. Uno con cara en forma de león, otro en forma de becerro, ¿no es cierto?, otro en forma de hombre y otro en forma de águila volando. Esos 4 seres vivientes que son los querubines, ¿ah? Los que están más cerca del trono de Dios. Y después es que alrededor, un poquito más afuera, están los 24 tronos, donde están los 24 ancianos. Eso también lo analizamos la semana pasada, no voy a andar en eso, pero esa es la escena que está descrita en el capítulo 4. Ahora, ¿qué es lo que cambia en el capítulo 5? En el capítulo 5 cambia que aparecen nuevos personajes. O sea,
se mantienen estos personajes, pero aparecen nuevos personajes. ¿Quiénes son esos nuevos personajes? Vamos a ir a Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Lo puedes leer, Monicita? Apocalipsis 5, versículo 6, para ver qué personaje aparece en este versículo. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Miren qué interesante, dice que en medio de la escena, a donde está el trono, e incluso eso, en medio del trono, ahí, en el centro, donde estaba Dios, donde está el trono con Dios el Padre, ahí aparece un nuevo personaje que no está en el capítulo 4. Es un personaje que aparece en el capítulo 5. ¿Y quién es? Se nos describe aquí que es un cordero como inmolado. Claro. ¿Qué será ese cordero como inmolado? Bueno, tenemos que recurrir a Juan el Bautista, aquel que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, alguien escribió ahí, ¿no es cierto? Justamente, es Jesús. Jesús es el Cordero como inmolado, ¿no es cierto? Que se presenta ahí, se dan algunas características de él, ¿no es cierto? Pero se presenta ahí, en medio de la cena, en medio del trono, ahí junto al Padre, ahí cerquita, más cerquita incluso que los querubines, que los 4 seres vivientes, ahí está, aparece el Cordero como inmolado. Ese es un personaje que no está en el capítulo 4. ¿Qué otro personaje aparece que no está en el capítulo 4? Vamos a ir al capítulo 5, versículo 11. ¿Lo puedes leer, Marisa? Versículo 11 ahora. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. Esas no lo habíamos visto todavía, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mira que impresionante. En la escena aparecen ahora millones y millones que no aparecen en el capítulo 4. Son los ángeles. Millones y millones de ángeles que aparecen alrededor de esta escena. Ahí aparecen los millones y millones de ángeles. Estos son los personajes que no están en la escena del capítulo 4. Ahora, como decíamos, esta escena se ejecuta en el santuario celestial, específicamente en el lugar santo del santuario celestial. ¿Sabes que hay un tema súper importante que no puedo dejar de pasar de largo, que es el tema de la adoración, el tema de la alabanza? Mira, vamos a analizar en el capítulo 4 y el capítulo 5 la alabanza, la adoración. Y vamos a notar algo muy importante que yo quiero que ustedes visualicen y entiendan bastante bien, que es que la alabanza que se realiza en el capítulo 4 y 5 va increciendo, va como aumentando. Veámoslo. Aquí, cuando lo veamos, se van a entender mejor lo que está hablando. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. ¿Felicita? Apocalipsis 4, 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Qué interesante. Esta es la primera alabanza que se registra en estos capítulos, 4 y 5. Y se nos dice que son los 4 seres vivientes, los querubines que están alrededor del trono de Dios, que alaban a Dios y lo alaban continuamente. Y dice, es muy interesante porque dice, Santo, Santo, Santo. O sea, cuando en la Biblia, sobre todo en el tema profético, se repite 3 veces una palabra, es porque es algo súper importante. O sea, la santidad de Dios es algo que los ángeles alaban. Aquí estamos en el lugar santísimo, para que tengan el santo, para que tengan una visión. Entonces, esta es la primera alabanza que se ejecuta y son los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios y que exaltan la santidad de Dios y exaltan a Dios el Padre, específicamente a Dios el Padre. Ahora vamos a ver la segunda alabanza que está ahí pegadita en el Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. ¿Felicita? Ya. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y qué interesante, aquí dice que la segunda alabanza que se ejecuta en estas escenas es la de los 24 ancianos. Dice que los 24 ancianos adoran a Dios el Padre, el que está en el trono, incluso se postran, incluso tiran sus coronas delante del trono, dando como diciendo, la autoridad que tenemos nosotros, nuestra autoridad proviene de ti, nosotros a ti te rendimos nuestra adoración. Y específicamente el versículo 11 dice que el motivo principal por que adoran a Dios y alaban a Dios es porque Dios es un Dios creador, que creó Claro. todas las cosas y sustenta todas las cosas. Esa es la segunda alabanza que quería exaltar. Ahora pasamos al capítulo 5. Miren, vamos a ver desde el capítulo 5, versículos 8 al 10. Acuérdense, la alabanza va creciendo, va creciendo. Cada vez más alta, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está la tarea. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren qué interesante. La primera alabanza del capítulo 4 son los 4 seres vivientes. La segunda alabanza son los 24 ancianos. Pero aquí en el capítulo 5 alaban los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. O sea, 28 personajes están alabando. Se unen en la alabanza. Y lo interesante es que en este capítulo la alabanza no es para Dios el Padre, es para Dios el Hijo. Es para Dios el Hijo. Él es el que recibe la alabanza, el Cordero que ha tomado el libro, ¿no es cierto? Y es súper interesante porque aquí nos dice que ellos cantan un cántico nuevo. La alabanza tiene un cántico nuevo. ¿Qué significa un cántico nuevo? Un canto de alabanza, de adoración, que es primera vez que se canta. No se había cantado nunca antes. ¿Y saben por qué es eso? Es porque Cristo acaba de ascender al cielo después de haber muerto en la cruz y después de haber resucitado. Eso es súper interesante. Entonces, esta es la primera vez que se canta este canto porque nunca antes Cristo había muerto y había resucitado y ascendido al cielo en esa condición. Entonces, por eso es primera vez que se canta. O sea, esta escena, justamente después de que Cristo asciende al cielo, después de su muerte y resurrección. ¿Cómo es qué nos dice la Escritura? Cristo muere en la Pascua, el Viernes Santo, ¿no es cierto?, como lo conocemos nosotros habitualmente, el Pesaj, la Pascua, está tres días en la tumba, después pasa 40 días con sus discípulos, 40 días más 3, 43, y después el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús asciende al cielo, sus discípulos lo ven como asciende al cielo, y los ángeles dicen, este mismo Jesús que ustedes han visto así ir al cielo, así mismo va a volver. Va a volver y cuando sea el momento adecuado, va a volver, anunciando su segunda venida. Y ahí se nos dice que Cristo en ese momento asciende al cielo y viaja hasta el cielo. Pasan 7 días, ¿cierto? Porque Jesús va a llegar al cielo justamente para la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. ¿Cuál es la fiesta de Pentecostés? Después de la Pascua se cuentan 50 días y se celebraba otra fiesta judía que era la fiesta de Pentecostés, que ustedes lo conocen ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se unen en el aposento alto y reciben la unción del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como la ayuda temprana. La unción del Espíritu Santo que dio el impulso para que la iglesia predicara por todo el mundo conocido de aquella época. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por eso es un cántico nuevo, porque esto nunca había ocurrido antes. Entonces es un cántico nuevo de alabanza a quién? Al que es digno. Aquí que dice que es digno. ¿Y por qué dice que es digno? La alabanza tiene que ver con la salvación, con lo que Cristo hizo por ellos, que murió por ellos, los redimió, los rescató. Y ese es el motivo de la alabanza en el capítulo 5. Esa era la tarea. La tarea era que el capítulo 5, la adoración tiene que ver con
con la redención, con el rescate que Dios pagó por nosotros para salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que son la perdición por la eternidad, ¿cierto? Entonces aquí hay cosas interesantes. Aquí están los 4 seres vivientes a los 24 ancianos. Ahora sigamos. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 5, pero los versículos 11 y 12. Acuérdense, la alabanza va increciendo. Ya, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mira qué interesante. La primera alabanza del capítulo 4 eran 4 seres vivientes. La segunda alabanza, los 24 ancianos. La tercera alabanza en el capítulo 5, los 24 más los 4. Y ahora, ¿qué número ustedes me dicen qué número de personas que alaban a Dios se incluyen en esta cuarta alabanza? Dice millones de millones. Ahora son millones de millones, va creciendo, porque Claro, se agregan los ángeles, están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y millones de ángeles alabando ¿a quién? Al Cordero. claro, que es digno de 7 cosas. Claro, y eso Si, es importante. si cuentan ahí, son 7 cosas. Es digno de Claro, el en el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. eso es Cuyos... interesante. Sí, adelante, Morichita. No, no, dale. El versículo 12 nos agrega 7 motivos por los cuales se alaba a Dios. ¿Saben lo interesante? Que el número 7 es completo, perfecto. O Perfecto. sea, la alabanza perfecta a Dios, la alabanza perfecta a Jesucristo, incluye 7 cosas. ¿Qué cosa? De que Jesús es digno de, 1, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son 7 cosas que incluyen esta alabanza al Cordero, que es digno. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora vamos a ver la última de las alabanzas que estamos viendo, el versículo 13 y 14 del capítulo 5. Ahora dice, y a todo lo creado, aparte de todo lo anterior, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Voy a ser un poquito reiterativo, pero quiero que entiendan cómo va creciendo la alabanza y se hace más poderosa, más potente. Primera alabanza, el capítulo 4, los 4 seres vivientes. Segunda alabanza, los 24 ancianos. El capítulo 5 ahora se adoraba a Dios, el capítulo Dios el Padre, el capítulo 4. El capítulo 5 ahora son los 4 y los 24, 28 que alaban al Cordero. Después se agrega una alabanza al Cordero, que son los millones de ángeles, más los personajes antes mencionados. Y ahora la última alabanza es súper interesante, porque es una alabanza que se brinda a Dios el Padre y al Hijo, a los dos juntos. Los dos son alabados al mismo tiempo y de la misma manera. Eso es súper interesante. Y ahora dice que no solamente son los millones de ángeles las personas cercanas, sino que dice que es toda la creación la que alaba a Dios. O sea, ya es como que la alabanza explota a nivel universal. ¿Cierto? Por eso le digo que es súper interesante, porque hay creciendo. Y aquí hay un dato que no es menor, es súper importante. La última alabanza de las que hemos visto, las 2 primeras eran al Padre, las 2 que seguían eran específicamente al Cordero, al Hijo. Y ahora la última es al Padre y al Hijo al mismo tiempo y de la misma forma. ¿Saben lo que significa esto? Ustedes saben que en la Biblia se dice que solamente se puede adorar a Dios y a nadie más. Mire, vamos a ver 2 versículos en el mismo Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 19:10 y después vamos a ver Apocalipsis 22:9, que son un incidente que le ocurrió al apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Ahí leámoslo porque es súper interesante. La Biblia dice categóricamente que solamente se puede adorar a Dios. Miren lo que dice ahí
Apocalipsis 19:10. Bueno, Juan es el que escribe y estaba delante de él un ángel y dijo, mira, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es súper interesante. Aquí nos dice que en ese éxtasis de emoción tan grande que tuvo Juan en la visión, se sintió motivado a adorar a ese ángel esplendoroso que estaba delante de él. Y cuando se pone delante de él, el ángel dice, no, por ningún motivo hagas eso, levántate, no me adores a mí, porque yo soy un ser creado igual que tú. Tú tienes que adorar solamente a Dios. Mira, y esto se repite en el capítulo 22:9. Sucede lo mismo y nuevamente el ángel dice exactamente lo mismo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Muy interesante. Adora a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué significará si la Biblia dice que solamente hay que adorar a Dios? ¿Qué significará esta última alabanza en la cual el Padre y el Hijo son adorados por toda la creación al mismo tiempo y de la misma forma? ¿Sabes lo que significa? Que Cristo es Dios. Esta es una prueba portentosa de la divinidad de Cristo. Mientras incluso dentro de la iglesia se está dudando de la divinidad de Cristo, el Apocalipsis nos dice claramente que Cristo es Dios y que comparte la misma alabanza y la misma adoración en el cielo que el mismísimo Padre y que está ubicado ahí en el mismo trono de Dios. Ahí en el centro de la escena aparece el Cordero inmolado. Ahora, otra cosa interesante. ¿Sabes por qué dice que la Escritura dice que Cristo aparece como un Cordero inmolado en medio del trono, como dice aquí Apocalipsis capítulo 5? Es porque Cristo, cuando aparece en el cielo, en esta ceremonia de entronización, de toma de poder, podemos decir, aparece presentando delante del Padre sus heridas. Aparece presentando lo que Él padeció, cómo Él se entregó y murió por los seres humanos y resucitó. Entonces Él se presenta ante el Padre y le dice, el sacrificio que yo hice por la humanidad, por los seres humanos, ¿valió la pena? ¿Sirvió para rescatar a los seres humanos? ¿Y yo me inmolara como un cordero inmolado? Y el Padre le dice, sí, sí, tu sacrificio sirvió para salvar a la humanidad, para salvar a los seres humanos. Y ahí es donde el cielo irrumpe en una tremenda alabanza al Cordero y al Padre. ¿Por qué? Porque es esplendoroso, es un evento portentoso lo que está ocurriendo aquí. Por eso es un cántico nuevo, porque esto nunca antes se había visto en todo el universo. En todo el universo se alababa a Dios por creador, pero resulta que ahora se alaba a Dios por creador, pero también se alaba a Dios por redentor. Entonces el cielo estalla en júbilo, el cielo estalla en alabanza, en gloria. Es esplendoroso lo que está relatado aquí, por eso la alabanza va creciendo, va creciendo. Y Cristo es adorado como el Cordero inmolado y también es adorado como el Dios que vino a entregarse por nosotros, como dice la Escritura, que no se sujetó a ser Dios, sino que soltó su divinidad para hacerse hombre, para morir por ti y por mí. Eso es lo que se alaba aquí. Por eso Dios es digno, porque se dice que Jesús es digno, porque se entregó por ti y por mí, porque murió y se hizo hombre, murió y nos rescató y nos dio la salvación y nos permitió que nosotros pudiéramos llegar a ser hechos reyes y sacerdotes para Dios y para que reinemos con Él por toda la eternidad. ¿Qué te parece? A mí me parece extraordinario. Pero sigamos adelante, ¿cierto? Ahora, el capítulo 5 parte con una escena que podríamos decir que es triste. Mire, leamos el capítulo 5 del versículo 1 al 7. Del versículo 1 al 7. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y estaba sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y sigo hasta el 7? Así es, sí. Y miré, uy, qué interesante esto de que no había nadie digno y ahí estaba el Padre. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, señal de poder, 7 ojos, todo lo ve, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mire la escena. Te la explico, ya la leímos, pero la vamos a relatar ahora en palabras, para que tú te lo vayas imaginando. Está el trono de Dios en medio de toda la escena, y de repente se nos dice que en la mano derecha de Dios, el Padre, ahí sentado en el trono, en toda esa gloria esplendorosa que se nos muestra en el capítulo 4, en la mano derecha de Dios aparece un rollo, un libro. En realidad era un rollo, porque en ese tiempo no había el libro, no existía el libro, existían los rollos. Eso es lo que vio Juan. Este rollo, en realidad, estaba escrito por dentro y por fuera estaba sellado con 7 sellos. 7 sellos. ¿Ya? Esto es súper interesante porque sabes tú que en la antigüedad, cuando un rey o un personaje importante quería enviar un mensaje a otra ciudad, lejos, ¿no es cierto? Y quería que la correspondencia no fuera violada, nadie la pudiera leer, ¿no es cierto? Porque eran mensajes privados. ¿Qué hacían los reyes? Los reyes le ponían sellos, ponían nudos y ponían sellos con cera, con un sistema, y con su anillo que tenía su anillo que tenía un escudo o algo, sellaban eso. ¿Para qué? Sí, Para asegurarse. ahí está. Ahí está, esa es la ilustración. Así es, Ujú. un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacían esto? Porque resulta que el mensajero en algún momento se podía haber tentado a leer lo que iba en el mensaje, por curiosidad por último, porque era un espía. Entonces, al otro lado, se aseguraban de que llegara el correo, llegara el mensaje con sus sellos intactos, porque sus sellos estaban violados, estaban quebrados, estaban rotos, significaba que alguien había leído el mensaje. Ahí habían consecuencias para el mensajero, obviamente, ¿cierto? Porque tenía que proteger el mensaje del rey con su vida si era necesario. Entonces, por eso se sellaban estos mensajes cuando eran mensajes importantes. Por eso este mensaje está sellado. Está en la mano de Dios, de la mano derecha. ¿Y qué nos dice el relato? Nos dice el relato que en un momento dado, un ángel fuerte pregonó a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nos dice el relato que no se halló ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Nadie era digno de tomar el rollo, menos de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Nadie no era digno ni siquiera de mirar el rollo. Entonces, en ese momento dice el versículo 4 que a Juan le vino un llanto, pero el relato que aquí tenemos queda corto, porque en realidad el original griego dice que empezó a llorar a mares. Esa es la expresión que nosotros tenemos en nuestro lenguaje. Empezó a llorar a mares en forma desconsolada. ¿Por qué? Porque no había nadie digno de abrir, ni de tocar, ni de mirar el rollo. Era súper importante que se abriera el rollo, ¿no es cierto? Y era súper importante que hubiese alguien digno. En ese versículo 5, por eso dice que uno de los 24 ancianos va donde él, le toma el hombro, me imagino yo, y le dice: cálmate, tranquilo, calma. Hemos encontrado la solución, no llores. Hemos encontrado aquel que es digno. Solo hay uno en el universo y lo hemos encontrado. Y ni más ni menos, ¿quién es el que aparece? Dice que aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Tú sabes qué significan estas expresiones? El león de la tribu de Judá
simboliza al Mesías, al rey de Israel, porque David, que fue el gran rey de Israel, y de que se le dijo a él que de su descendencia iba a nacer el Cristo, el Mesías, era de la tribu de Judá. Por eso se habla del león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El Mesías, el verdadero rey de Israel. Y por eso se agrega también la raíz de David, el heredero de David, el que va a heredar su trono para toda la eternidad. O sea, aquí se nos está mostrando de que Cristo tenía un derecho a ser el verdadero y único rey de Israel. El verdadero rey de reyes, señor de señores, como lo escribe más adelante el mismo libro de Apocalipsis. Ya vimos por qué era digno. Ya lo analizamos, nosotros lo podemos analizar nuevamente. ¿Por qué es digno Jesús de tomar el rollo? Dice la Escritura, porque él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se humilló hasta ser siervo de siervos, a morir en la cruz, para morir por ti y por mí, resucitar, ascender al cielo, en toda gloria. Un cántico nuevo lo recibió. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Jesús era extraordinario, salvar a la humanidad que estaba total y absolutamente perdida, entregándose a sí mismo en forma voluntaria. Por eso es digno. Y eso logró para nosotros como consecuencia el que podamos ser reyes y sacerdotes para Dios, para toda la eternidad, para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Por eso Jesús es digno. Y como decíamos, ¿no es cierto? Jesús ahí en medio del trono, ¿no es cierto? Cuando está siendo entronizado, recibido en el cielo, muestra sus marcas, ¿no es cierto? En las manos, en los pies, en su costado, en las marcas que dejó la corona de espina en su frente, y le muestra a Dios el Padre lo que él hizo por la humanidad, y Dios le dice, muy bien, tu sacrificio ha servido para rescatar a la humanidad, ¿no es cierto? Y él toma la gloria. Mira, vamos a ver, vamos a analizar esa ilustración. ¿Por qué dice la Escritura que el cordero conmemorado tenía 7 cuernos y 7 ojos? ¿Qué significan los 7 cuernos primero? Es interesante porque en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, en que está escrito el original del Antiguo Testamento, tú sabes que la palabra poder, ¿sabes cómo se escribía la palabra poder en el antiguo hebreo? Podríamos dejarlo como tarea. No, no lo vamos a dejar como tarea. Para la palabra poder en el Antiguo Testamento se usaba la palabra cuerno. En Daniel lo menciona varias veces. Sí, la palabra que se usaba para poder era cuerno. O sea, cuando aquí dice que tiene los 7 cuernos, tiene el poder completo, es todopoderoso, tiene el poder perfecto y completo, el todopoderoso. Eso significa el cordero que tiene los 7 cuernos, todopoderoso, que tiene el poder absoluto, completo. Ahora, ¿qué significan los 7 ojos? Los 7 ojos significa que tiene omnipresencia, que tiene la sabiduría omnisapiencia, o sea, tiene el conocimiento pleno. Los ojos son el símbolo de sabiduría en este caso. Entonces tiene toda la sabiduría perfecta, completa. Sí, Este es el cordero eso, inmolado. la plenitud de la sabiduría, la omnisciencia Exacto, de Dios. exacto, la plenitud del poder y la plenitud de la sabiduría. ¿Cierto? El todopoderoso y el omnisapiente. Ese es Jesús del que estamos hablando. Imagínense, tremenda esta ceremonia, es algo tremendo, realmente tremendo cuando uno entiende a qué se refiere. Pero miren, vayamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, para que indaguemos un poquito más en lo que estamos estudiando en el capítulo 5 del Apocalipsis. Juan 17, 5. En el Evangelio según San Juan, ¿no es cierto? Vamos a descubrir cosas que dijo Jesús antes, antes de morir. Cosas que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira qué interesante el texto. Mm, Esto es algo que dice Jesús antes, ¿no es cierto? Antes de morir. Dice, ahora pues Padre, habla a su Padre, al mismo que lo recibe en el capítulo 5, en el santuario celestial, en el lugar santo. Dice, glorifícame. A tu lado
con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, esa misma gloria que compartimos por toda la eternidad y que yo me despojé para hacerme hombre, ahora vuelvo a tomar esa gloria contigo en el cielo por todo el resto de la eternidad. Y justamente, si usted se da cuenta, parte de la alabanza que está registrada en el capítulo 4 y el capítulo 5 menciona la palabra gloria. Parte de la alabanza perfecta para Dios el Padre y para Dios el Hijo incluye la glorificación, la gloria. Y justamente aquí habla Jesús cuando va a retomar la gloria que tuvo con el Padre, la va a volver a tomar cuando ascienda al cielo, que es lo que está registrado en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, capítulo 5, obvio. Ahora vamos a leer Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 al 20, un texto súper conocido. Lo hemos citado muchas veces en muchos sermones y muchas meditaciones. Mateo 28, versículos 18 al 20. A ver qué dice ahí. Sí, ahí estaba ya un poco antes de irse, estaba con sus 11 discípulos y le Exacto. dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ahí lo confirma, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, cuando ya se está a punto de morir y para irse, ¿no es cierto? Les dice a los discípulos que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y les dice a ustedes, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Eso le causaba tristeza a los discípulos, que los discípulos no querían que se fuera. Él les dijo, si yo me voy, les conviene a usted que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, con poder. Y aquí justamente dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y eso es parte también de la alabanza del capítulo 4 y el capítulo 5, el poder, la potestad. O sea, esto que está registrado aquí y lo que vimos en Juan es algo que se cumplió cuando Cristo ascendió al cielo. Y fruto de eso sucede lo que dice el versículo 19 y 20, lo que acabamos de leer. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, el poder que ellos iban a recibir para cumplir con la misión que Jesús les había entregado en sus manos era algo iban a recibir ellos cuando Cristo ascendiera al cielo y retomara su gloria, retomara su poder junto al Padre. Está registrado, como ya he dicho, en Apocalipsis capítulo 5. Sigamos analizando porque es más claro. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Ya, lo tengo acá. Dios, habiendo hablado, oh, algo pasó acá. Ya, lo voy a leer nomás, ¿ya? Algo pasó aquí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto es súper interesante, pero no lo puedo analizar todo. Pero voy a darme la última parte del capítulo, del versículo 3. Dice, este Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cómo lo hizo eso? Muriendo en la cruz y resucitando. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, cuando se entregó por nosotros para morir, entonces después de que ejecutó nuestra salvación, nuestra purificación de nuestros pecados, entonces después cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que estamos viendo justamente en el capítulo 5, Apocalipsis. Ahora, vamos a ver Hebreos 10, 12, donde nuevamente nos habla de este tono. ¿Qué dice ahí? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Exacto. Se ofreció por nosotros para purificar nuestros pecados, por nuestros pecados, y después ascendió al cielo
y se ha sentado a la diestra del Padre. Ha retomado la gloria con el Padre, como decía el Juan, ¿cierto? El poder lo retomó, como dice también Mateo, ¿no es cierto? Ahí en los últimos versículos de Mateo, y se ha sentado a la diestra del Padre en el trono del cielo. Eso es lo que estamos viendo en la adoración celestial, es parte de esto. Ahora, yo hace un rato les hablé de Pentecostés. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús había muerto, había estado 3 días en la tumba, después estuvo 40 días con sus discípulos, ascendió al cielo, según lo que dice Hechos capítulo 1, y dice que asciende al cielo, es recibido en el cielo en el capítulo 5 de Apocalipsis, y se nos dice que eso ocurre en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió algo en la tierra cuando sucedió esto en el cielo? Vámonos. Vamos a ir a Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. Volvemos a Apocalipsis, esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? Léelo tú, Ani. Ya, yo lo leo. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía, ¿cierto?, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí me quiero detener, hermano. En el último pedacito del versículo 6, dice cuando ocurre todo esto, que Cristo está siendo entronizado, que está mostrando que es un cordero inmolado por nosotros, dice que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, identifica los 7 ojos como los 7 espíritus de Dios enviados, y aquí me quiero detener, querido hermano, enviados por toda la tierra. O sea, dice que el Espíritu Santo representado como 7, como la expresión plena del poder del Espíritu de Dios, lo completo, el 7, ¿no es cierto?, es enviado por toda la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esta escena? ¿Qué ocurre en la tierra cuando esto está ocurriendo en el cielo? Dice que los 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra. Mira, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Bueno, acá está Capítulo... relatando Pentecostés, lo que estaba Exacto. pasando acá en la tierra, mientras tanto él estaba siendo entronizado y ungido como rey y sumo sacerdote en el cielo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto dice Hechos 2:1. Exacto, o sea, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿no es cierto? Habían llegado a estar plenos en la comunión, en Dios, y estaban ahí en ese momento especial de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Mira, ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo Hechos 2? Ahora el versículo 29 al 36. Varones hermanos, os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues cientísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, atención, Señor y Cristo. Atención, el apóstol Pedro, cuando cae el Espíritu Santo, la ayuda temprana, el Pentecostés, cuando está cayendo el Espíritu Santo sobre los apóstoles y predican en diferentes lenguas, este es el comienzo de la predicación expansiva del Evangelio por todo el Imperio Romano, con el poder del Espíritu Santo. Hacen milagros, predican con poder, todo lo que nosotros sabemos está relatado en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Se nos dice que Jesús que ellos crucificaron es recibido en el cielo y es nombrado por Dios el Padre y hecho Señor y Cristo. Y no solamente, sino que el versículo 32 en adelante dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ojo, lo que van a escuchar.
exaltado, claro, resucitó, ascendió al cielo, y en el cielo, ¿qué pasó con Cristo? Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Acuérdense de Mateo, en la última parte, cuando dice yo voy a recibir todo potestad y me seréis testigo en todos lados, ¿cierto? Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y qué es lo que estaba siendo derramado y estaban viendo y estaban oyendo? El Pentecostés. Eso es lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo la caída del Espíritu Santo con poder sobre sus discípulos para que predicaran la palabra de Dios, la lluvia temprana. Esto es lo que sucedió. Miren qué interesante. Mientras el cielo era Cristo, ahí está la imagen. Mientras el cielo se estaba llevando a cabo esta coronación, mientras en el cielo era exaltado Cristo, mientras en el cielo era recibido Cristo con esta alabanza portentosa y era aceptado su sacrificio, en ese mismo momento, esa ceremonia es derramado el Espíritu Santo sobre sus discípulos en la tierra. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque simbólicamente los reyes eran ungidos. Ahora te voy a decir con un ejemplo lo que sucedió. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12. ¿Qué se nos relata en Segunda de Reyes 11, 12? Se nos relata la entronización de Joás como rey de Israel. Joás, un hombre joven, muchacho, es tomado y es hecho rey. Y cuando es hecho rey, se hace una ceremonia especial. Y esa ceremonia especial es muy interesante porque nos va a dar luces de qué ocurrió en el cielo. Dice, sí, sacando luego Joiada, el hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Mira qué interesante. Dice, cuatro cosas interesantes. Dice, le pusieron la corona, le dieron el testimonio, que es un libro, Y dice que lo ungieron también, lo ungieron y después vino la alabanza. lo Viva el rey. aclamaron. Lo aclamaron. Quédate con esas cuatro ideas. Analicemos. Le ponen la corona. Esto dice el capítulo, el versículo 6 del capítulo 5, que recibe todo el poder perfecto, ¿cierto? Simbolizado por los 7 cuernos, que son en el fondo la corona. Recibe un testimonio, recibe de la mano derecha de Dios el rollo con los 7 sellos, ¿cierto? ¿Te acuerdas los primeros versículos de Apocalipsis cuando dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le Que dio? Dios le dio, ahí está, Ahí está. claro. Ujú. Ahí está la revelación de Jesucristo que Dios le dio en su mano, por su mano derecha, y Cristo digno la recibe. Entonces es coronado igual que Joás, recibe el testimonio igual que Joás, después es ungido. ¿Sabes cómo se ungían a los reyes? ¿Te acuerdas tú, Morín, cómo se ungían a los reyes? Y a Bueno, los sacerdotes. con aceite, pero que era como un barril de aceite. Claro, se le echaba en la cabeza aceite, pero mucho aceite, este aceite caía, llegaba hasta los pies y se derramaba en el suelo, en el suelo, en la tierra. Sí, Eso es lo que sucedió en el cielo. El aceite es símbolo de ¿qué? del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces fue derramado el Espíritu Santo, fue ungido Jesús como rey, como sumo sacerdote celestial, y ese aceite cayó a la tierra. En ese momento En ese fue el momento, Pentecostés. claro, los 7 espíritus que fueron enviados a toda la tierra y cayeron sobre los discípulos como la unción del Espíritu Santo. Sí, bello. Ellos, ¿no es cierto? Sí, Y maravilloso. dice después el texto, dice que recibe la corona, recibe el testimonio, es ungido y después la alabanza, viva el rey. ¿Y qué sucede en Apocalipsis capítulo 5? ¿Qué recibe Cristo? La alabanza. La alabanza. Entonces, ¿es una entronización o no es una entronización? Totalmente. Oye, Dani, ¿sabes qué? Se nos terminó el tiempo y nos queda algo súper importante. ¿Qué nos queda? El rollo. Ah, el rollo se me estaba olvidando. Yo no sé Bueno, si los chiquillos, los hermanos están dispuestos a 5 minutos más. ¿Qué dicen? ¿Vemos el rollo? Dani, pero no más de cinco, Sí, no, no sí. más de 5 minutos, porfa, porque ya pasó la hora. ya, Vamos directamente a lo último. ya. Y la Vamos. siguiente clase justamente vamos a ver cada uno de esos sellos que tiene este rollo. Pero, Dani, rápidamente el tema, vamos al rollo. Ya, vamos al rollo.
este rollo está en la mano derecha del Padre y nadie es digno de tomarlo hasta que aparece Jesucristo, y el versículo 7 dice que toma el rollo. Nadie lo podía ni siquiera mirar, pero Jesús lo toma y lo empieza a abrir en el capítulo 6. Eso lo vamos a ver al capítulo 6, él lo empieza a abrir. O sea, que era digno, totalmente digno. ¿Dónde se menciona en la Biblia rollo? Vamos a ir a Isaías 29. Isaías 29, 11 y Daniel 12, 4. Vamos a leer esos dos textos bíblicos. Isaías 29, 11 y después vamos a ir a Daniel 12, 4. Ya Isaías dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Mira qué interesante lo que dice este versículo, el versículo 11. Dice, y os será toda visión. ¿Qué es toda visión? Toda profecía. ¿Cierto? Se nos habla de la profecía, se nos habla de un libro, se nos habla de sellos. Es lo mismo que aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis. Un libro con sellos y profecías. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es el rollo? El rollo es un libro sellado que no se puede abrir hasta que saque los sellos, hasta que el cordero que es digno lo abra, nadie más lo puede abrir, y tiene profecías, tiene textos proféticos. Ahora, vayamos a Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué nos dice Daniel, capítulo 12, versículo 4? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahí está, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, que es la ciencia profética, aumentará. Este texto no vamos a analizar todo, pero un texto que está en el contexto de cuando el libro de Daniel iba a ser abierto para que las profecías de Daniel fueran entendidas, estudiadas y entendidas. Eso fue a fines de 1700, principios de 1800. Y aquí nos dice justamente lo mismo, un libro sellado y que tiene profecías, hasta que es abierto para poder entender las profecías. O sea, estos dos textos nos enseñan qué es el rollo que está en la mano derecha de Dios, que Jesús lo toma y lo abre. Es un rollo, es un libro que contiene profecías bíblicas, profecías, y que está sellado hasta el momento en que se abra. Y de hecho, si usted analiza lo que ocurre con este rollo cuando se abre, cada sello es roto y aparece una visión profética, un testigo. Eso lo vamos a explicar más la próxima semana. Es un testigo profético de la historia que va a ocurrir de ahí para adelante, porque todo eso es futuro para Juan. Se rompe cada sello y ocurre un evento histórico, ¿cierto? Es como un testigo, un sello de lo que está dentro. Y cuando el libro es abierto en el capítulo 8, cuando se abre el último sello en el capítulo 8, los primeros versículos del capítulo 8, ¿qué es lo que aparece? Aparecen las trompetas, que también son textos proféticos de la Oye, historia Dani, de... Sí, Dani, ¿me corriges acá? ¿Está bien esto? El dime. rollo entonces contiene el destino de la humanidad ¿Sí? revelado gracias a la victoria de Cristo, esas Es, profecías, y que vamos a ir abriendo cada uno de esos sellos desde la próxima clase. está el destino de la humanidad, escrito en profecías. Si Cristo no abría el rollo, si Cristo no abría el rollo, ¿qué es lo que pasaba? Las profecías bíblicas no se iban a poder desarrollar. Y si las profecías bíblicas no se desarrollaban, no se desarrollaban los juicios de Dios y no se desarrollaban los castigos de Dios que están en las trompetas, ¿qué es lo que iba a pasar? No se iba a desarrollar nunca la salvación o el desenlace de la salvación de la humanidad en Cristo Sí, Jesús. por Por eso eso que era tan Juan importante lloraba que, tanto, por eso Juan por eso, lloraba tanto. Mm, claro, por eso lloraba tanto, por eso era necesario que alguien digno tomara el rollo y lo pudiera abrir, para que las ujú. profecías se pudieran desenvolver, se pudieran desarrollar y el destino de la humanidad pudiera seguir avanzando hasta el día que todavía esperamos en que Cristo venga por segunda vez a llevar a su pueblo a vivir eternamente junto a Él. Sí, Él lo hizo, por eso que es digno de toda alabanza, porque es nuestro creador y además nuestro redentor. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, abrir los sellos. Vamos a abrir los sellos desde la próxima clase. Vamos a abrirlos uno a uno. Exacto.
Y vamos a ver si O sea- están todos abiertos. O sea, en realidad es Cristo el que lo abre. Claro, obviamente. Ya, Michi. Ya.